Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Estoy aquí frente al Pozo de Jacob, en la iglesia triunfante de Alamogordo, y dado que ya la SUCA ha entrado en su tercer año, he decidido cambiarle la forma en que me refiero a ella, y probablemente se quede de esta manera, Comando SUCA, porque estaré hablando de diferentes lugares de donde pueda y tenga la oportunidad de hacerlo, y con los medios de comunicación que lo pueda hacer. Así que espero que esta comunicación salga al aire de una manera aceptable en cuanto al video y en cuanto al sonido. Tengo todavía el sol un poco frente de mí, entonces ya está entrando la tarde en estos momentos. Hace unos días atrás, específicamente creo que fue, no sé, 2 o 3 días atrás, y ayer estuve hablando sobre algo que me ocurrió muy especial, digo yo, porque casi nunca sueño, y tuve un sueño en el que yo me encontraba en Ucrania y me sentaba a la mesa con el presidente de Ucrania a hablar, y una palabra clave, que creo que fue la palabra clave que se utilizó en esa conversación, fue esta, muy específicamente: Dios, le decía yo al presidente de Ucrania, él es judío y espero que sea una persona que teme a Dios, y yo le estaba diciendo, Dios es el que traza o decide las fronteras de los países, y fui específico en eso, y noté que él me miró a los ojos y me dio a entender que él estaba de acuerdo con eso, o por lo menos consideraba eso si provenía de Dios. Otra vez, Dios es el que establece, yo usé la palabra colindancia, es una palabra antigua. Dios es el que establece las fronteras de los países. Y nada, usted puede mirar el corto video que hice, está en el YouTube y está en el Facebook. Pero hoy, mientras estaba haciendo algo, me dio con mirar un canal que ha sido bloqueado. El DirecTV lo quitó y lo han quitado muchos. Se le llama, el canal es Real Talk, RT. Y como proviene de Rusia, pues obviamente le han estado cerrando las puertas, pero el YouTube todavía lo tiene. rt.com está saliendo por YouTube. Entonces estaba mirando una entrevista que le estaban haciendo a el señor Bolton. Se acordarán de Bolton. Él fue una de las personas que estuvo involucrado con el gobierno, ¿no?, bajo diferentes administraciones en cuanto al Departamento de Defensa, y lo último que hizo estuvo bajo Trump como embajador, creo que a las Naciones Unidas. Es un hombre que lleva mucho tiempo en esto, y lo consideran una persona seria, madura, de alto calibre en la política externa de los Estados Unidos. Y en esa conversación, en uno de los puntos, ¿no?, el señor Bolton dijo algo que me llamó inmediatamente la atención, y él dijo que la OTAN y la Europa en realidad lo que están haciendo es tratando de evitar que los ejércitos de las naciones, y más cuando hay guerras y conflictos entre naciones, que no sean los ejércitos ni estos conflictos militares los que establezcan las fronteras de los países, obviamente haciendo referencia a Europa, ¿no? Entonces inmediatamente me vino a la mente lo que yo le dije al presidente de Ucrania en ese sueño, que Dios, explícitamente, que solo Dios es el que establece las fronteras en los países. Yo a la verdad no trato de probar ningún punto, y lo dije al principio del video cuando lo hice ayer, creo.
que no es tratar de convencer a nadie, no, esto es algo que me pasó a mí. Y estas cosas que estoy compartiendo me pasan a mí personalmente. No estoy tratando de convencer a nadie, cada cual tiene su libre albedrío para decidir, ¿no? Libremente seguir a Dios, servir a Dios, quizás considerar los consejos que por estos medios les estoy dando como una voz que clama en el desierto, y siempre les hablo de lo mismo: hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, no hay opción. Si tú quieres que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, tienes que seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De ahí las 12 tribus, de ahí la tribu de Judá, y de ahí nos vino el Mesías, Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. No hay otro camino, no hay otra opción. Es o lo tomas o lo dejas en tu libre albedrío, pero luego vendrán las consecuencias, y todo apunta. Y es algo muy importante que las personas deben de considerar. Si le das lugar a la Biblia, a la palabra de Dios, si le das lugar a la historia, si le das lugar a la cultura judía que salió de los lomos de Abraham, sin ser un pueblo especial, simplemente Dios escogió a Abraham porque lo quiso hacer de esa manera, sabiendo que en realidad Abraham ni ese pueblo que iba a salir de sus hombros iba a tener ningún mérito especial, siempre iba a haber conflictos, ¿no? Y así fue, ¿no? Pero es como Dios decidió hacer las cosas: o le creemos a Dios o no le creemos. Si recibimos sus promesas, si le creemos, o nos tendremos que atender entonces a las consecuencias de haber cerrado nuestros oídos a la palabra de Dios. Eso es necesario, que cada cual tome su decisión: bajar a las aguas en el bautismo por inmersión, y también dejar que el Señor te bautice con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Ese es el comienzo, ese es el sello, esa es la marca que viene del cielo, no por Dios, no. Y de esta manera yo creo que en cierta manera muchos pudieran evitar la marca que será puesta en un futuro, cuando este gobierno centralizado, que se ubicará esencialmente en Europa, y esto ya está previsto en las profecías, es Europa. Todos los caminos conducen a los dedos de los pies, esos 10 dedos de los pies, ¿no? Vistos en ese sueño, en esa estatua, ¿no? Ahí hemos llegado hoy, ahí estamos hoy. Ahí entonces ahora queda que la Europa tome sus decisiones en cuanto a estrategias militares, en cuanto a logística, en cuanto a qué tienen que hacer para defenderse de gigantes como la China comunista, o de Gog y Magog, o del oso de los persas, ¿no? ¿Qué tienen que hacer para de alguna manera defenderse como se debe de defender contra naciones superpoderosas que tienen armamentos nucleares? Y la única que no lo tiene todavía es Irán, pero Irán está haciendo todo lo posible por lograr esos armamentos nucleares. Entonces, en realidad las cosas no van a mejorar en este escenario bélico y profético que se está dando a través de la palabra. O sea que hemos llegado a esos tiempos, y la iglesia, quiéralo o no lo quiera, necesitará aceptar las profecías, porque la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Y si solamente va a aceptar una parte de las profecías, las que les conviene, o las más suaves y menos terribles, entonces no está haciendo bien delante de Dios como pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesita creer a Dios que le hay. Todo lo que dice Dios es verdadero. No todo es necesariamente dulce, no, sino que a veces nos viene amargo, pero a la larga, cuando pasa el tiempo, es dulce como la miel, o más dulce que la miel. Pero así es Dios, para que aprendamos a confiar en Él. Entonces salgan aquellos de la incertidumbre, de estar claudicando entre dos pensamientos, que Dios te ayude a que no caigas en las arenas movedizas de la tibieza espiritual, porque eso está a un paso de la apostasía. Y todo aquel que cruza esa línea de la apostasía quiere decir que era creyente,
su nombre entonces será borrado del libro de la vida y ya no hay otra oportunidad para el arrepentimiento, como dice el libro a los Hebreos. Necesitamos entender y darnos cuenta, y quizás el orgullo tiene que echarse a un lado y nuestra arrogancia tiene que echarse a un lado, y vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a aceptar la palabra de Dios como tal, como es. Y los que temen a Dios verdaderamente estarán hablando sobre estas cosas, no porque yo lo esté diciendo, es que a mí me pasó lo mismo. Es el Espíritu de Dios en ti, en nosotros, en mí, el que hace que ocurran cosas que yo a veces digo, Dios mío, esto es un milagro, obviamente, pero he aprendido a aceptarlo, a recibirlo y a hacer lo posible por obedecer entonces a Dios en lo que Él me está llamando, aunque eso me puede traer contradicción y problemas y malentendidos, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vamos a confiar plenamente, y para eso necesitas que tu lámpara esté llena, que tu lámpara tenga aceite. Vamos a entender esto claramente, porque esto es asunto de vida o muerte, o te vas o te quedas. Necesita que tu lámpara esté llena de aceite, porque esa es la medida que el Mesías de Israel, Jesús de Nazaret, va a mirar cuando Él regrese a esta tierra. Y recuerda que Él regresará y no todo ojo le verá en ese momento. Vendrá como ladrón en la noche, vendrá a manera invisible, stealth, como dicen los militares, y llegará a las nubes, y desde ahí nos tomará en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y subiremos con Él. Pero la única garantía de lo que Dios está mirando es que tu lámpara esté llena de aceite. Y si tu lámpara no está llena de aceite, entonces te quedas y no subes. Entonces no digas, pero ¿por qué usted dice eso? No lo digo yo. Si estudias la palabra y la parábola de las 10 vírgenes, te das cuenta que Él está hablando de la iglesia, el Señor de la mies, y te das cuenta que lo que Él dijo de Jacob, cuando veáis reverdecer sus hojas, que brotan otra vez la higuera, sabrás que el verano está a las puertas. Y yo puedo decir con toda certidumbre, confiando en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios que fluye, que ese cumplimiento del regreso de Jacob a su lugar correspondiente en profecía, a su tierra, Eretz de Israel, la tierra de Israel, fue el 14 de mayo del 1948, y de ahí para acá el reloj profético de Dios comenzó a dar la hora celestial en la dimensión del reino de Dios. Muy pronto ya se van a cumplir todas estas cosas y ya se está preparando el escenario. Si entramos en una tercera guerra mundial, quizás sea demasiado tarde para algunos. ¿Por qué no considerar estas cosas antes de que la posibilidad de que entremos a una tercera guerra mundial se haga una realidad? En cualquier momento todas estas cosas pueden ocurrir. Y si entramos a una tercera guerra mundial, el ataque nuclear, sea táctico o no, como sea, ya será cuestión de cualquier momento. Estaría a un tiro de piedra después que se declare una tercera guerra mundial. Entonces no vamos a esperar que estas cosas ocurran, vamos a creerle a Dios, vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, vamos a tener el temor de Dios para volver a leer la Biblia otra vez desde Génesis hasta Apocalipsis, y pedirle a Dios que nos ilumine, nos prepare, nos muestre el compás, el mapa, y podamos poner las piezas proféticas cada una en su lugar. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto desde el Comando Zucca, aquí frente a la iglesia triunfante de Alamogordo, junto al pozo de Jacob. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Será hasta la próxima. Amén.